Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia web donde hoy vamos a hablar del estado de la cuestión. Miguel, ¿me confirmas el audio y si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, profe, todo perfecto. Listo, Miguel, muchas gracias. Bueno, entonces, mis queridos pan de trigo, el día de hoy vamos a hablar de algo que se conoce como el estado de la cuestión. Ustedes van a decir, ¿qué es eso? Resulta que nosotros en investigación tenemos que pensar en muchos aspectos cuando uno está haciendo la investigación. Y se los voy a poner en mi ejercicio. Yo soy estudiante de doctorado y una de las razones que empiezan los profes a decirnos, bueno, ¿usted qué quiere investigar? Bueno, yo quiero investigar, mi ejercicio investigativo se desarrolla a partir de entender cómo las personas interactúan desde lo digital y cómo esto ha generado un modelo de comunicación nuevo, pues digámoslo así, o sea, como que se ha transformado el tradicional de emisor receptor que todos conocemos. Esa es mi intención investigativa. Entonces, lo primero que siempre le preguntan a uno es, ¿eso ya se investigó? Si ya se investigó, ¿qué falta por investigar? Y si ya se investigó y qué más falta, ahora planteémonos cuáles son esas discusiones que existen. Y además, todas, eso sí lo tienen que tener ustedes claro, todas las investigaciones siempre van a tener un vacío. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con un vacío? Muchos de los ejercicios investigativos se dan a partir de entender que siempre surgen de una necesidad. Entonces, como surgen de una necesidad, pues se van dando a partir de la dinámica en la cual, por ejemplo, ¿cuál es mi necesidad? Yo quiero investigar los modelos comunicativos o si se puede construir un modelo nuevo sobre el avance respecto a la comunicación digital. Entonces, ahí se parte de eso, ¿no? De empezar a entender un poco cómo se van dando cada una de esas dinámicas. Y a partir de esas dinámicas, entender cuál sería la radiografía del ejercicio investigativo. Por eso, el estado de la cuestión, o en adelante lo van a ver en la presentación como EDC, es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque obviamente hay que revisar datos, hay que tabular datos, hay que analizar datos, o sea, todo eso es un ejercicio sistemático, o sea, que cumple como un sistema. Eh, a partir de la revisión, la comparación y el análisis que nosotros hacemos del conocimiento que han producido autores previos. O sea, es como un estado del arte en el cual nosotros revisamos nuestra idea de investigación, por ejemplo, la mía, modelo comunicativo a partir de apps digitales, con el propósito de identificar cuáles son sus tendencias, cómo fueron sus debates, cuáles son las brechas que existen y obviamente si hay vacíos, pues por dónde me puedo meter yo. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas es importante revisar que en el entorno social comunicativo es fundamental entender el EDC como una consulta para las teorías, revisar sus autores y cuáles son sus enfoques. Dos, es necesario analizar cómo otros han abordado el fenómeno comunicativo. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan las teorías con base en los modelos comunicativos, se ha dicho infinidades de cosas. Se hablan de modelos lineales, multicanal, de modelos lineales unicanal, se habla de la omnicanalidad, se habla ¿de qué? De elementos exógenos que intervienen, o sea, infinidades de cosas se han dicho. Pero ¿qué necesitamos o qué necesito yo en mi caso? Yo necesito analizar cómo ellos han abordado ese fenómeno comunicativo. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Modelo de la comunicación. Uno diría, es que el modelo de la comunicación es el que nos enseñaron básico de Shannon y Weaver.
que es emisor, receptor, mensaje, que de hecho no es emisor, receptor, mensaje. Si ustedes ven el modelo matemático de Shannon y Weaver, se habla de transmisor, ni siquiera se habla de emisor. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba la comunicación como una ciencia, sino como un ejercicio técnico a partir del cual hacían investigaciones. Entonces, por eso es que ellos hablan desde ese modelo. ¿Y por qué nosotros lo tomamos como un eje fundamental en investigación? Porque gracias al modelo básico de Shannon y Weaver es que nosotros tenemos un ejercicio comunicativo y desarrollamos nuestro proceso. Obviamente, tiempo después se desarrollaron otros modelos basados en lo que dijo Shannon y Weaver y se corrigió el transmisor por el emisor. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ejercicio es el mismo, pues no son las máquinas las que hacen emisor receptor mensaje, sino somos nosotros, que no seríamos las máquinas. Porque es necesario también entender cómo es la metodología que han utilizado para abordar esos problemas. Entonces, mi profesor de diseño e investigación me decía, bueno, ¿y usted cómo va a hacer? O sea, ¿usted en qué va a pensar para usted definir ese modelo? ¿A quién le va a preguntar? Si va a hacer entrevistas, ¿a quién se las va a hacer? O sea, ¿cómo las va a seleccionar? ¿Cómo va a ser su proceso de selección? ¿En qué se va a basar? Porque lo que se busca con esto es entender sí o sí cuál va a ser la metodología para analizar. Entonces, me decía, o sea que usted va a hacer etnografía digital. Inicialmente sí me toca hacer etnografía digital porque me toca revisar perfiles, me toca revisar usuarios de la aplicación que voy a investigar y con base en eso, pues puedo empezar a determinar quiénes serían los seleccionados para el desarrollo de este ejercicio. Por eso, sí o sí es importante entender que cada una de estas dinámicas se va dando a partir de un ejercicio particular. Por eso es necesario eh, que se desarrolle esta dinámica y a partir de esta dinámica, pues generar ciertos niveles de particularidad. ¿Por qué? Porque obviamente se hace, ¿qué? Se hace particular. eh, se hace necesario asumir que para estos ejercicios investigativos siempre es fundamental conocer todos, digamos que conocer con rigor la metodología para poder eh, no llover sobre mojado, o sea, no hacer lo mismo que ya otro autorizo, porque la investigación no se trata de eso, se trata específicamente, de asumir cómo se va dando ese ejercicio y cómo ese nivel particular me va mostrando elementos para mi investigación. Otro de los elementos importantes es ubicar mi investigación dentro de un campo. Entonces, esa investigación que yo voy a hacer, ¿en qué campo es? Pues uno diría, es que es un campo de comunicación digital. Sí, porque lo estás midiendo desde el uso de las apps. Pero él me decía, ¿y si yo le quito las apps, dónde lo vamos a ubicar? Y yo le decía, pues, desde lo mediático, por ejemplo. Me decía, mediático, ¿por qué? Luego, o sea, ¿es mediático que la gente utilice un proceso? ¿Es mediático? Yo le decía, bueno, desde lo teórico, me decía, bueno, más de lo teórico porque lo que quieres evidenciar es un nuevo modelo. Entonces, esto es necesario porque nos va a generar ese nivel de cercanía. Entonces, por eso es necesario que nosotros siempre pensemos cómo vamos a ubicar mi investigación, cómo la vamos a ubicar. Eh, es importante que generemos esa cercanía y ese entendimiento para poder desarrollar esa dinámica particular. Entonces, primero definamos el estado de la cuestión o el EDC.
Entonces, si lo ponemos en definición específica, es un análisis documental exhaustivo y sistematizado sobre la producción académica relevante de un tema delimitado en tiempo, espacio e idioma. Ustedes, nosotros, todos los individuos que generen momento de que revisemos qué vamos a investigar nosotros y con ese ejercicio de investigación, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, en ese ejercicio de definirlo, primero siempre tenemos que revisar el ejercicio documental, o sea, esto es un estado del arte. Yo necesito saber qué están diciendo los otros, cómo están diciendo los otros, por qué lo están diciendo, porque, porque para mí es fundamental saber si alguien más, para mí es fundamental saber si alguien más ya hizo la misma investigación. ¿Por qué? Cuando yo hice mi tesis de maestría, yo utilicé una aplicación en específico porque de hecho me gusta mucho la comunicación organizacional y digital. Entonces, yo lo que hice, yo lo que hice fue conocer específicamente si alguien más había hablado de el uso de esa aplicación. ¿Qué decidimos con mi director de tesis? Eh, En el análisis histórico, revisa, revisar que en ese ejercicio nos dimos cuenta con mi director de tesis que nadie más había hablado, sino una tesis de doctorado la utilizaba como un ejercicio fundamental, pero la desarrollaban como un mediador únicamente para generar relaciones o networking. Entonces me dijo, sí, efectivamente sí podemos partir y podemos partir de algo. Podemos partir de lo que yo quiera. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque es experimental. Yo no entendía por qué es experimental. Me decía, porque nadie ha hablado de lo que tú estás hablando. Entonces tú puedes decir que la aplicación salva vidas. Obviamente estoy hablando en sentido figurado. Y que puedes partir de esa premisa en la investigación y desarrollar la investigación ahí. Que sea cierto, que genere esos resultados, ya es otra dinámica diferente. Pero a partir de esa dinámica se puede arrancar de esa premisa. Entonces, cuando nosotros desarrollamos y escogemos un tema, siempre debemos pensar específicamente en lo que revisamos. Entonces, una de las particularidades que siempre nos dicen en investigación, escoja un tema que a usted le guste. Obvio que yo tengo que escoger un tema que a mí me guste. Por eso es difícil para mí como investigador desarrollar una investigación en la cual yo no me sienta articulado. Por ejemplo, cuando en el ejercicio investigativo en el doctorado, pues hay compañeros que trabajan en colegios y ellos van a trabajar sobre el aula. A mí particularmente el trabajo en aula no me gusta investigarlo. ¿Por qué? Porque del aula se han dicho muchas cosas. Entonces, cada vez va a ser más difícil revisar qué están diciendo porque pues no es que todo se haya dicho, porque en investigación no todo se ha dicho. O sea, incluso hoy todavía, después de tantos años de la Segunda Guerra Mundial, todavía se siguen haciendo investigaciones y se siguen encontrando cosas. Entonces, decir que todo ya está dicho es una falacia porque el espectro investigativo es amplio. Sin embargo, cada vez es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir que el mejor arroz es el arroz blanco, por ejemplo, pues yo tengo que investigar, pero para eso tengo que revisar que otras personas no lo hayan dicho y si otras personas ya lo dijeron, pues yo voy a llover sobre mojado y no se trata de eso. Dos, eh,
Por eso, cada propósito, cada concepto tiene un propósito. El del EDC es determinar qué se ha investigado, cómo se ha investigado y qué falta investigar, porque es necesario siempre conocer los vacíos, lo que yo les decía. Porque se hace fundamental eh, eh, determinar cómo vamos a qué cómo vamos a construir este ejercicio. Entonces, para yo conocer los vacíos, pues ¿qué tengo que hacer? Un análisis de lo que ya está, del material que existe. 2, revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es fundamental. No pongan a ChatGPT a hacer revisiones. No. Yo no soy enemigo de usar IAs. Al contrario, me parece un ejercicio fundamental utilizar las IAs. Lo que no me parece es que recarguemos la responsabilidad en la IA. Y no, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque eso es un elemento crucial para el ejercicio, para el desarrollo. Entonces, sí o sí me va a servir ¿para qué? Para entender cómo se va dando esa dinámica. Entonces, yo necesito sentarme a revisar qué dicen las fuentes de información. ¿Cuáles? Google Académico es una muy buena fuente de... Uno diría, ¿Google no sirve? No, Google Académico. ¿Por qué? Porque es que Google Académico me puede permitir acceder a bases de datos. Entonces, yo en la investigación yo puedo que em, yo puedo revisar ahí. Le digo a Google, puedo buscar específicamente lo que yo quiero en la investigación. Entonces, por ejemplo, modelos de comunicación basados en aplicaciones digitales. Y ahí me va a aparecer específicamente qué se ha dicho al respecto. ¿Por qué? Porque me va a arrojar todos los textos. Obviamente, yo tengo que empezar a escrutar, a revisar oferta por oferta para generar este ejercicio. Adicionalmente, me sirve para tener una base y con base en esa base, valga la redundancia, yo pueda empezar a generar una construcción teórica al respecto. ¿Por qué? Porque si yo ya revisé las fuentes bibliográficas, ya puedo tener un marco teórico que me permita determinar cada una de esas particularidades. Porque me va a servir para entender de la allá. Me va a servir para entender cómo voy a construir yo mi ejercicio investigativo, porque recuerden que una investigación sin fundamentación teórica es un análisis de opinión, nos decía un profesor en el pregrado. ¿Por qué? Porque obviamente ahí me van a confirmar que los conceptos que yo estoy diciendo los voy a poner a conversar con quién,
con Pedro Pérez, con Pepita Mendieta, con fulanito de tal, que son los teóricos que están abordando mi tema. Entonces, a mí, por ejemplo, me toca revisar qué dice Castel sobre el uso de la comunicación digital, cómo puede Jesús Martín Barbero aportar a eso, cómo Paula Sibilia, ahí cada uno me va dando unos conceptos eh, para construir ese ejercicio. Pero es porque me he sentado a revisar qué dice la teoría y todo con base en lo que yo quiero investigar. El propósito de la investigación siempre va a ser fundamentar conceptualmente esos conceptos y esas hipótesis, pues para generar elementos teóricos. Eh, y la definición clave, los elementos concretos de los estudios revisados que se van a categorizar. O sea, el método que vamos a utilizar, los autores que se van a citar y cuál es el objeto principal de esta investigación. ¿Para qué? Para permitir la sistematización y la comparación de los diversos hallazgos que se pueden trabajar acá. Porque es necesario entender cuáles son las teorías y cuáles son los enfoques que son relevantes para este ejercicio. ¿En qué sentido? Primero, nosotros cuando decidimos generar un desarrollo investigativo, pues en el estado de la cuestión nos va a servir porque esto es una metodología, o sea, esto es, digamos, una herramienta que nos va a permitir conocer análisis importantes para el desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas existen varias teorías que pueden apoyar un poco ese ejercicio. Hablamos de la perspectiva histórica social de Foucault, hablamos del análisis crítico del discurso, hablamos de la metodología de la investigación de Hernández Sampieri, podemos hablar de la teoría fundamentada de Levi-Strauss, podemos hablar del paradigma interpretativo de Gertz, podemos hablar de la comunicación como campo de Jesús Martín Barbero, o podemos hablar de la investigación en entornos digitales, como lo dice Jenkins o lo dice Manuel Castells. Entonces, ¿qué nos dice Foucault? Foucault nos dice que la perspectiva histórica social se basa en entender el conocimiento a partir de epistemes o de discursos dominantes. O sea, aquí es ver qué es lo más importante de lo que se está diciendo, quién lo está diciendo, cómo lo están diciendo. ¿Para qué? Para poder fundamentar cada una de estas dinámicas. Dos, nos sirve para rastrear genealógicamente el problema. ¿Cuándo y cómo se convirtió esto en un problema? Entonces, por ejemplo, cuando el uso de aplicaciones para comunicarse se convirtió en un problema investigativo. Ah, no, es que las aplicaciones llegaron en el 2000, sí, por eso. Pero cuando llegaron en el 2005, 2008, 2009, 2010, ¿cuándo esto se convirtió en un objeto de estudio? Al principio se creía que era algo pasajero, pero ya hoy está fundamentado, no sé qué, pero porque nos da una perspectiva, como su ejercicio lo dice. Porque es necesario revisar histórica y socialmente, pues, qué se ha dicho del uso de aplicaciones digitales para conceptos de comunicación. ¿Por qué? Porque obviamente me va a desarrollar ese nivel de particularidad y me va a conectar con cuándo se vivió esto y cómo esto se convierte en un objeto de estudio. El análisis escrito del discurso, obviamente tengamos en cuenta que cada una de estas teorías no es que todas se tengan que usar porque no todas son ajustadas a los procesos de cada uno, pero pues digamos que son algunas de las líneas que uno puede tomar. El análisis escrito del discurso nos ayuda a ir más allá del resumen de las investigaciones. ¿Por qué? Normalmente lo que uno hace cuando revisa tesis de pregrado, especialización, maestría, doctorado, uno lee el resumen y ya. Y uno dice, bueno, ¿esta me sirve o no me sirve? ¿Por qué? Porque el resumen tiene esa particularidad de darnos como ese bocado,
como ese, como esa, como ese elemento particular que nos va a servir para, pues, desarrollar esa cercanía con lo que estamos buscando. Entonces, sí o sí, se convierte en un ejercicio fundamental cada una de estas, porque lo que se quiere es desarrollar la investigación. Eh, Conocer lo que dice Sampieri sobre la metodología de la investigación, pues obviamente es yo saber cuál es la ruta que voy a coger. Por ejemplo, si yo vivo en Bogotá y quiero llegar al Portal del Dorado, porque voy para el aeropuerto, porque mi destino es el aeropuerto, pues yo no puedo coger una ruta que me lleve al Portal del Norte. ¿Por qué? Porque mi dirección es completamente diferente. Entonces, esto lo que nos dice es que la metodología siempre va a ser un camino por el cual yo voy a recorrer, yo voy a caminar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque obviamente para yo poder desarrollar cada una de estas dinámicas, tengo que desarrollarlas y para poderlas desarrollar, pues obviamente tengo que conocer cuál es la ruta y a partir de esa metodología, convertir esa metodología en la brújula por la cual me va a ir indicando el camino investigativo y obviamente construir una propuesta que sea original, que sea pertinente y que se adapte al ejercicio comunicativo que yo quiero investigar. ¿Por qué? Esto no quiere decir que solo se pueda utilizar. No, la metodología de la investigación es un ejercicio que se utiliza para todas las investigaciones, pero pues obviamente lo estoy adaptando al concepto de investigación en comunicación. La teoría fundamentada de la que nos habla don Levi-Strauss. Esta propone que el investigador parte del análisis sistemático de lo que ya existe. O sea, yo voy a revisar, supongamos, modelos de comunicación. Eso ya existe. A partir de ahí es que yo voy a fundamentarme. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a revisar todos los modelos de comunicación que existe y con base en esos modelos voy a proponer mi ejercicio investigativo. Porque lo que yo quiero es evidenciar que existen diversos modelos y que gracias a esos modelos hoy podemos hablar de un modelo de comunicación basado en, eh, en elementos que nos permitan como tal evidenciar que desde lo digital pues existen dinámicas comunicacionales. ¿Por qué? Porque se van a identificar patrones, se van a reconocer categorías y que gracias a esto, pues se pueden analizar, por ejemplo, ejercicios de fake news y demás. Poniéndolo como ejemplo a la hora de revisar, por ejemplo, las noticias falsas, entonces, perdón. ¿Qué llevan esas noticias falsas? Que los algoritmos, que la participación ciudadana, que las métricas que generan, etcétera. El paradigma interpretativo de Hertz. ¿Qué nos dice Hertz? Hertz nos dice, eh, Hertz nos dice que dentro del estado de la cuestión hay una forma de descripción densa. O sea, que dentro de eso que se está diciendo, otros investigadores han hablado a partir de ahí y a partir de ahí y a partir de esa misma interpretación, pues se han generado fenómenos comunicativos adicionales. Entonces, entender las audiencias, entender los discursos y entender las posibles identidades que se han generado a partir de esa misma dinámica. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es desarrollar cada uno de esos. Y Martín Barbero nos dice, es que la comunicación es un campo investigativo, porque es un espectro amplio que tiene diversidad de dinámicas y elementos que nos van a permitir desarrollar
cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque obviamente se entienden primero las mediaciones. O sea, ¿cómo así que las mediaciones? ¿Por qué? ¿Por qué las mediaciones son fundamentales? Porque obviamente a partir de elementos mediadores que ha hecho la comunicación, pero como en este caso lo que se quiere mirar no es solo la, el ejercicio, el ejercicio que no se quiere solo mirar el ejercicio de cómo se utiliza, sino a partir de esos elementos, cómo se va construyendo cada una de estas. Entonces, ¿es fundamental este desarrollo? Claro que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque me va a permitir desarrollar ese nivel de cercanía y ese ejercicio de acompañamiento. Porque cada vez hace mayor el ejercicio y obviamente pues las respuestas que se pueden dar a partir de del elemento comunicativo como, como un ejercicio mediador. Por eso, para nosotros es fundamental entender cómo se va dando cada uno de estos y por qué cada uno de estos se convierte en un ejercicio fundamental y que gracias a esto se van a ir desarrollando dinámicas a partir de. ¿Por qué? Porque también se revisan elementos culturales, porque también se revisa, eh, también se revisa ¿qué? La tecnología, también se revisan las audiencias, entonces hay muchas cosas que aquí se van jugando y que aquí van teniéndose en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente se convierten en elementos positivos dentro de las narrativas y dentro de las audiencias que se van generando en el campo de la comunicación. Y Manuel Castells nos dice que dentro de ese mismo proceso hay que revisar qué se busca con esta cuestión investigativa. O sea, que en ese proceso, cómo la cuestión rastrea lo convergente que puede ser, las plataformas que desarrolla, si hay comunidades digitales, cómo se desarrollan, y que si existe una economía de la atención. O sea, que con base en este ejercicio digital se vayan generando esas comunidades y que gracias a esas comunidades se van generando ejercicios económicos a partir del mismo proceso. Pero el estado de la cuestión tiene una fase metodológica, sí. ¿Por qué? Porque yo no es que me siente, ay, ya lo voy a construir, lo que busco en Google y ya. No. Digamos que hay un paso a paso que hay que seguir, que hay que construir y que hay que desarrollar. Lo primero es entender que se debe delimitar, o sea, a partir de qué? De la búsqueda sistemática en las bases de datos, en Google y demás, para poder hacer una revisión exhaustiva de lo que se ha dicho respecto a ese tema. 2. Se puede hacer una lectura analítica sobre las diversas dinámicas que constituyen estos procesos. O sea, una lectura analítica y una sistematización. O sea, yo ya busqué, yo ya encontré, yo ya empecé a hacer una base de datos de esa información, un Excel, por ejemplo, con esa información. Entonces, como yo ya tengo un Excel, ese Excel que me va a permitir, ese Excel me va a permitir que se genere o se conecten elementos clave que a mí me van a servir para construir y categorizar mi ejercicio investigativo. Después de eso, después de hacer una sistematización, pues yo tengo que categorizar.
¿Cómo así categorizar? O sea, si yo voy a hablar, por ejemplo, de uso de aplicaciones digitales como elementos mediadores en comunicación, pues yo tengo que sacar unas categorías. Esas categorías me van a permitir que yo genere una serie de particularidades al respecto. Entonces, yo voy a hablar sobre uso de aplicaciones como elemento mediador. Entonces, yo tengo que decir qué han dicho. ¿Qué han dicho? Eh, respecto a esa dinámica, respecto a esas posiciones, respecto a ese ejercicio. Y a partir de eso creo la categoría, que la categoría que es lo más importante de lo que se dice. Entonces, por ejemplo, la teoría a la que va a formar. Entonces, interacción. Entonces, interacción se convierte en una categoría y con base en eso me toca mirar qué dice la gente sobre interacción. O sea, qué dicen los teóricos sobre interacción digital. Eso se convierte en un elemento fundamental y a partir de ahí es que yo voy generando cada una de estas. Y finalmente, la redacción de las conclusiones, o sea, digamos que el estado de la cuestión o el estado del arte. ¿Por qué? Porque me va a permitir entender mucho más esa dinámica y pues generar unos resultados al respecto. Ahora, que hablemos en detalle un poco más de cada una de estas. Entonces, delimitación y búsqueda. Entonces, yo empiezo a revisar cada una de estas. Por ejemplo, mi tema es la desinformación en plataformas digitales o microblogging. ¿Y yo qué tengo que buscar? Cómo la gente se desinforma por el uso de plataformas. No sé si ustedes conozcan, y si no los invito a conocer un perfil en Twitter que se llama Actualidad Panamericana. Actualidad Panamericana tiene su base en la pandemia. No, mucho antes. Sí, mucho antes. ¿Qué es Actualidad Panamericana? Actualidad Panamericana es una agencia de noticias, literal, pero que su ejercicio son las fake news. ¿Qué pasa con las fake news? Ellos empezaron a crear noticias falsas, pero a partir de hechos reales. Entonces, por ejemplo, cuando subieron, una época donde subieron el pasaje Transmilenio, cuando Peñalosa todavía era alcalde, y una de esas noticias que ellos crearon, que de hecho fue viral, fue el uso de la tarjeta Tu Llave, que es la tarjeta con la que uno paga para quienes no son de Bogotá. Uno paga el transporte como la Cívica en Medellín. El uso de la tarjeta Tu Llave en los bicitaxis de la ciudad. Todos sabemos que el bicitaxi es o los que no, pues se los presento, los bicitaxis son los, las bicicletas que nos transportan hasta la parada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parada queda en el punto A. El punto A es la avenida, pero el punto al que yo me dirijo es 1 kilómetro adentro del barrio. Entonces, normalmente la gente lo toma porque es práctico, porque, bueno, infinidades de cosas, de razones. Entonces, ellos se mofaron con el aumento del transporte que la tarjeta Tu Llave iba a servir para hacer transferencias. ¿El problema cuál es? Que nuevamente la gente, como están desinformada, decidieron que eso era real, se le riega la tinta, que eso era real y creyeron que eso era cierto. Y entonces por poco empiezan a demandar que porque no podían pagar el transporte
con el visitaxi con la tu llave. Entonces, es jugar un poco con eso, ¿no? O sea, es entender cómo la misma desinformación y lo que yo estoy diciendo de actualidad panamericana no es que sea malo, al contrario, es positivo. El problema es la gente que no lee y no se informa. Entonces, sí o sí la desinformación que, por ejemplo, hoy medios de comunicación como Semana, pues nos siguen incluyendo, pues es mucho más fuerte y se los voy a poner en este contexto. Esta semana, eh, la justicia determinó que Santiago Uribe Vélez pues fue condenado a 28 años de cárcel por infinidad de delitos que tienen que ver con la creación de las Convivir y los 12 apóstoles y esas cosas. Los medios de comunicación en este país, ninguno de los medios tradicionales ha querido ampliar la noticia y desarrollar una opinión mayor en la noticia, más allá de, oh, sí, es muy triste, ajá, pero no han ampliado en detalle esta noticia eh, por su interés. eh, no, no, que no, no han querido contar este hecho de interés nacional, pues como es el tema del paramilitarismo, por sus corrientes políticas que tienen, porque es más importante publicar un tuit del presidente Petro, y no estoy diciendo con esto o que yo sea de derecha o de izquierda, sino es el análisis que uno hace de los medios, sobre el comentario que hizo del concierto de Dua Lipa ayer. Es más importante eso que hablar de todos los crímenes y todo lo demás que causó el paramilitarismo, o lo que el mismo Miguel daba de ejemplo, el tema del espectador. ¿Cuántas noticias hizo el espectador creadas con IA? Que le tocó a Fidel Cano salir a dar la cara a decir que, ay, lo sentimos. Sí, no nos dimos cuenta, pero con mis estudiantes en la otra universidad hablábamos qué día. Es que me parecía el colmo porque el periodista lo hizo, listo, lo hizo un periodista. ¿Dónde está el jefe de edición? ¿Dónde está el director de la emisión, del periódico? Si hay, digamos, un jefe de redacción aparte, ¿dónde están? Entonces, edición, redacción, dirección, ¿dónde estaban cuando ese muchacho publicó esa noticia? Entonces, alguien, ahí sí como decimos, uno lo propuso, alguien lo revisó, alguien lo aprobó y alguien lo envió a imprimir, tal cual. La responsabilidad de todos cuatro. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de estos pues tiene responsabilidad. Obviamente la responsabilidad mayor recae en el practicante, claro. Eh, ajá, exactamente. Exactamente lo que comenta Miguel sobre que es mucho más importante el presidente en qué se gasta la plata si se las gasta en prostitución y drogas, que hablar del tema mediático para el país, como es el tema de Santiago Uribe Vélez. ¿Por qué? Por su cercanía a la política de derecha y todo lo que significa Álvaro Uribe Vélez para ellos. Entonces, ese ejercicio nos lleva a entender eso, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar la desinformación a partir de ese proceso? Y por eso es necesario que nosotros tenemos que leer, o sea, para poder hacer eso tenemos que delimitar ese mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a revisar artículos de investigación en revistas indexadas como Scopus, como WOS, como Latindex, que son, digamos, artículos seguros, reales, porque hay muchos medios, hay muchas publicaciones, perdón, que no son, que aunque son investigaciones, no son del todo 100% seguras y esto hace que las investigaciones pues no cumplan con el objetivo fundamental para nuestra investigación. Y obviamente pues revisar bases de datos de los disponibles para poder generar cierto nivel de ejercicio investigativo. Dos, la lectura analítica y la sistematización del fichaje.
Entonces, yo ya seleccioné, lo que me va a servir. Perdón. En ese orden de ideas, ¿qué voy a decir? Yo ya tengo claro bajo qué elementos voy a desarrollar, bajo qué ejercicio voy a investigar. Entonces, como yo voy a investigar, con base en eso, me voy a permitir entender cómo se van dando cada una de estas y a partir de cada una de estas, cómo las voy a desarrollar sobre, lo que me puede servir. ¿Por qué? Porque muchas veces no, no es un elemento que me permita como tal entender cuál es la posición a raíz de eso. Y para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Pues efectivamente, yo lo que tengo que hacer es conocer cuál es la pertinencia de cada uno de los documentos. Entonces, ¿a qué yo hago la lectura del abstract? Sí, el resumen. El resumen me cuenta muchas cosas. Sí, el resumen me ayuda a entender qué dice el texto y si el texto me puede servir o no me puede servir. Porque porque me va a dar elementos particulares. Porque, por ejemplo, puede que yo esté investigando y cuando yo inicie el ejercicio, me van a decir, me van a decir qué, me van a decir, usted está haciendo una investigación sobre uso de aplicaciones digitales. Ajá. Pero aquí lo que, lo que dice esta investigación es cómo la gente consigue bueno, pareja y se casa. ¿Eso es relevante? ¿Eso no sería relevante en mi ejercicio investigativo? ¿Por qué? No porque no sea importante. No, no es que no sea importante. Puede que sí sea importante, pero no es del todo fundamental porque obviamente la respuesta, la respuesta que yo esperaría encontrar sería una completamente diferente. Entonces, ¿ese ejercicio me sirve? No. ¿Lo voy a utilizar? No. Entonces, yo aquí lo que busco es entender un poco cómo se va dando eso. Por eso yo tengo que leer cada una de estas y generar cuáles son los elementos particulares que me van generando este elemento y me van siendo y me van desarrollando elementos partícipes para generar este elemento. Por eso se convierte en un elemento fundamental. A partir de ahí, nosotros desarrollamos cada una de esas dinámicas. Y por eso hacemos una matriz de análisis. Normalmente uno la hace en Excel. Recuerden que las matrices se hacen en el Excel, no en Word, porque pues tienen más herramientas. Y yo voy generando cuáles son los elementos clave. Entonces, lectura 1, uso de autor tan, resumen y palabras clave. ¿Para qué? Para que yo después, cuando ya vaya a construir el estado de la cuestión, el estado del arte, pues ya tenga una información base y yo diga, ah, sí, el artículo tal me sirve. Entonces ya entro yo a revisar el artículo en mayor detalle. Por ejemplo, autor, título, objeto de estudio, metodología, principales hallazgos y posibles vacíos que maneja. Esta podría ser un ejercicio que les permita a ustedes poder analizar cómo vamos a construir un estado de la cuestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A partir de qué? De entender
cómo se va dando cada una de estas y cómo van formalizando este ejercicio. Análisis y categorización. Obviamente tengan en cuenta, si yo voy a hacer una categorización, si voy a hacer una investigación, pues tengo que categorizar cada una de las dinámicas. Entonces, para generar este proceso, ¿qué hago? Entonces, agrupo los estudios con base en las unidades de análisis. Entonces, yo empiezo a, como ya tengo categorías, ya tengo este cuadro, en esos vacíos que deja, se puede convertir en las categorías a las que yo pueda trabajar, porque es a donde quiero apuntar. Pero antes de convertirlas en categorías investigativas, pues digamos que son unas categorías iniciales, experimentales, para yo definirlas y después de eso empezar a construir un ejercicio mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se revisan tendencias teóricas. ¿Qué teorías dominan en este proceso? Entonces, por ejemplo, uso y gratificaciones del framing o espiral del silencio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que obviamente yo me voy a remitir a lo que dice la teoría para ver si eso me puede servir en el análisis, porque de eso se trata, de entender cómo yo voy a ir construyendo cada una de estas y a partir de ahí voy generando ese nivel de cercanía. ¿Qué métodos se utilizan? Entonces, que se utiliza el cuantitativo, que se usa cualitativo, que se usa mixto. No hay una investigación, no hay una regla investigativa en la que diga que tales proyectos solo pueden ser cuantitativos. No, no porque a veces nosotros también generamos opiniones al respecto, conceptos al respecto. ¿Y eso qué significa? Que son elementos de... ¿elementos de qué? Elementos cualitativos, porque cualquier opinión que usted genere, sea positiva, sea negativa, eh, eso me va a generar elementos particulares y que desarrollan su dinámica a partir de ahí. Entonces, por eso se convierte en un elemento fundamental. Eh, ejes temáticos. ¿Cuáles son los subtemas más explorados? Entonces, rol del influenciador, impacto político, consumo noticioso. Pero ¿cómo saco yo esos ejes, esos subtemas? Gracias a este cuadro. ¿Por qué? Porque en esos principales hallazgos yo puedo poner cosas, esto se repite con esto, eso se repite con esto, entonces me va a servir para desarrollar. Y por eso me va a construir un ejercicio exploratorio mayor, donde cada una de las respuestas, pues obviamente esté organizada y fundamentada y pues que me permita desarrollarme mejor. Y por último, la fase de redacción de conclusiones. ¿Por qué? Porque obviamente es lo que yo voy a proyectar para construir mi estado de la cuestión. Entonces, me sirve para redactar la síntesis narrativa donde no solo se describen los hallazgos, sino que se discuten las tendencias y las relaciones entre ellos. Entonces, tengan en cuenta, cada vez que ustedes citen un autor, ustedes están en la obligación de conversar con el autor. Ay, profe, ¿cómo así que conversar? O sea, está loco, yo no sé cómo voy a conversar yo con un texto. Cuando nosotros en investigación hablamos de conversar con el autor, no es que usted le diga a Levi Strauss, ay amigo, ¿será que nos podemos sentar a conversar? No. O yo le voy a decir a Jesús Martín Barbero, voy a traer la Ouija para poder hablar con usted. No. Se refiere a que si usted pone un fragmento con base en lo que dice Martín Barbero, podemos afirmar que esto tiene relación, o teniendo en cuenta lo que dice Martín Barbero, es importante analizar, o sea, porque usted está dando cada uno de los elementos particulares y que juegan a favor del ejercicio. Identificación de vacíos. Siempre es importante entender qué hace falta, porque como les decía, no hay una unicidad. O sea, no es lo único y no se van a quedar solamente con eso.
sino entender que cada elemento es particular y que gracias a esa particularidad, pues obviamente me van a generar ciertos niveles diferentes. Y hay que justificar el proyecto siempre. ¿Por qué? Porque esa justificación me va a permitir entender que la propuesta que yo estoy haciendo es viable para desarrollar la investigación y obviamente se puede desarrollar. Pero esto cómo se hace a partir de la construcción opinada que usted genera al respecto. Entonces, es fundamental que lo genere desde esa particularidad. Y eso sería todo el estado de la cuestión. Recuerden que igual yo les envío por el correo interno la grabación con la presentación, pues para que la tengan y puedan consultar. No sé si Miguel tenga alguna duda al respecto. No, profe, la verdad, un tema bastante interesante y ya como que uno se orienta un poco a los pasos a seguir, pero sí me gustaría, profe, si de pronto le podemos echar una fijada a la guía. Es que la Ok. verdad yo no tengo claro algunos, claro que es que no la he revisado bien por mi cuestión de trabajo, que no me Ujú. queda casi tiempo, pero entonces a ver si me puede colaborar con eso. Bueno, espérame, ya entramos acá. Tarararán. Dice investigación en comunicación. Mm, 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 mm. Bueno, guía de aprendizaje. Dice la guía. Bueno, entonces, ajá, te da descripción, entonces, lo que se busca, bueno. Entonces, reconocimiento, pues ya ustedes están en la conferencia web y diligenciar el anexo 3 de la guía de evaluación. Entonces, vayamos al anexo 3, que de hecho yo se los compartí en el foro también. Aquí está el anexo 3. Ay, me lo descargo. Tuturu. Entonces, espérame, ya lo abro. Tantara. Bueno, mientras tanto esto carga, ya miramos. Entonces, bueno, entonces la idea es revisar el anexo 3. Ajá. Ok. Chuchuruchu. Entonces, a partir de la segunda semana, el estudiante en el foro de trabajo inicia la socialización de referencias bibliográficas mencionadas con tema, problema o fenómeno seleccionado en el grupo. Entonces, con base en la investigación que ustedes ya mencionaron, pues van a decir, por ejemplo, si yo voy a hablar de fake news, el material bibliográfico que me respalde lo que dicen las fake news. ¿Cuál es la problemática existente o cuál es el fenómeno que yo voy a seleccionar para investigar? ¿Para qué? Para referenciarlo a partir de la consideración, obviamente, de los compañeros y del consenso en el trabajo colaborativo. En la tercera semana, ok, en la tercera semana, con base en las referencias socializadas, y el grupo va a discutir y priorizar el estado de la cuestión seleccionado por el grupo en la fase 2. O sea, digamos que ahí propusieron 3 ideas, pero de esas 3 ideas nos gusta la de Miguel. Entonces, en ese ejercicio de proposición, pues seleccionamos esa y vamos a redactar el estado de la cuestión como ese ejercicio investigativo a partir de la idea que se propuso. Y en la cuarta semana, los integrantes del grupo en el foro colaborativo revisan y diligencian el anexo 4, que es la ficha de estado de la cuestión, aplicando normas APA. Entonces, el primero nos va a servir para el análisis y el segundo nos va a mostrar, espérame, aquí ya, nos va a mostrar, ya les comparto pantalla, nos va a mostrar específicamente ya la redacción del ejercicio. Entonces, uno va a servir para
Uno va a servir para recolectar la información y otro para redactarlo. Entonces, en este anexo 3, ustedes van a enlistar las referencias que ustedes encontraron y que consultaron. Y con base en esas referencias, cuál fue el concepto de la referencia 1, de la referencia 2 y de la referencia 3 y cuáles fueron las observaciones. Y además, después de poner los conceptos, cuáles son las conclusiones. Entonces, conclusión principal, conclusión respecto a la referencia 1, 2 y 3 y cuáles son las coincidencias que tienen cada una de estas. Y finalmente, los antecedentes, o sea, los hechos y datos relevantes de cada una de estas referencias que ustedes están utilizando y pues obviamente sus coincidencias. ¿Listo? La idea con esto es que ustedes utilicen esta matriz para generar esta información y con base en esta matriz ustedes puedan construir y redactar el estado de la cuestión que se hace en la última semana. ¿Listo? Claro, o tienes alguna otra duda. No, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Listo. Igual recuerda que si tienes alguna duda adicional, y esto es para todos, escríbame por el chat de Teams, que es mucho más rápido. ¿Por qué razón? Porque por el correo de la plataforma, pues por más que uno entre todos los días, pues no me llega notificación y al no llegarme notificación, pues no puedo estar atento y les puedo responder al día siguiente y puede que ustedes tengan la duda pronto. En cambio, si ustedes me escriben aquí al chat, a mí me llega la notificación y yo procuro responderles rápido. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, les deseo un buen fin de semana para todos, un resto de tarea que les rinda mucho y cualquier duda no duden en informarme. Un abrazo para todos. Buen día. Chao. Gracias, buen día, profe.